En una noche gélida sobre Europa del Este, los radares militares rusos captaron algo que heló la sangre de más de un comandante. Docenas de gigantescas siluetas metálicas se movían lentamente desde el oeste, volando en formación cerrada. Eran inconfundibles. Los B-52 Stratofortress, los bombarderos estratégicos más longevos, temidos y poderosos de Estados Unidos. El suceso ocurrió a las 02:46 de la madrugada, hora de Moscú, cuando los sistemas de alerta temprana rusos detectaron múltiples ecos provenientes del espacio aéreo de Polonia. Al principio, se creyó que se trataba de vuelos civiles desviados, pero la firma térmica y la trayectoria no dejaban lugar a dudas. Estados Unidos acababa de desplegar una flota completa de bombarderos de largo alcance a escasos kilómetros de la frontera rusa. Lo que parecía una simple misión de entrenamiento se convirtió rápidamente en un acontecimiento sin precedentes. Un mensaje directo que puso en alerta a todo el hemisferio norte. Los analistas militares coinciden en que nunca antes se había visto semejante concentración de B-52 volando tan cerca del espacio aéreo ruso. Los controladores en Moscú y Kaliningrado no daban crédito. Los radares marcaban más de una docena de ecos enormes desplazándose de manera sincronizada, acompañados por aviones cisterna KC-135 y cazas de escolta F-15E. El silencio de las comunicaciones, la precisión de las rutas y la magnitud del despliegue solo podían significar una cosa: era un ejercicio de disuasión directa, una advertencia cuidadosamente planeada. Y atención, porque lo que se descubrió en las horas siguientes dejó a todos en shock. Todo comenzó horas antes, cuando los satélites comerciales europeos detectaron un incremento inusual de actividad en la base aérea de Fairford, Reino Unido. Allí se encontraban estacionados varios B-52 del 5º ala de bombardeo estratégico de la Fuerza Aérea estadounidense. A las 23:30, hora local, los enormes bombarderos iniciaron el despegue uno tras otro, iluminando el cielo con sus 8 motores Pratt & Whitney TF-33P3. Los testigos describieron un espectáculo impresionante. El rugido era tan intenso que las ventanas de las casas cercanas vibraron durante minutos. En cuestión de una hora, la flota ya se encontraba sobre el Mar del Norte rumbo a Polonia. Lo extraño fue la ausencia total de comunicaciones públicas y la falta de anuncios oficiales por parte del Pentágono o la OTAN. Todo se desarrolló en silencio. Cuando los B-52 cruzaron el espacio aéreo alemán y se adentraron en Polonia, los radares rusos del sistema Voronezh DM comenzaron a parpadear. Los operadores se apresuraron a verificar que no se tratara de una incursión. La sorpresa fue total. 12 bombarderos estratégicos con capacidad nuclear estaban volando en formación cerrada a menos de 150 kilómetros de la frontera rusa. Moscú entra en alerta. A las 02:57, el Ministerio de Defensa ruso activó el protocolo de alerta temprana. Los cazas Su-35 y MiG-31 fueron puestos en posición de despegue en las bases de Kaliningrado, Smolensk y San Petersburgo. Las baterías antiaéreas S-400 y S-300 comenzaron a rastrear los objetivos, mientras las estaciones de radar móviles se reorientaban hacia el oeste. En cuestión de minutos, el cielo ruso se iluminó con ondas electromagnéticas. El sistema de defensa aérea funcionaba a máxima capacidad. Desde Moscú, el general Sergei Surovikin convocó una reunión urgente con el Estado Mayor. Si cruzan la frontera, respondemos, habría dicho según fuentes cercanas. Sin embargo, los bombarderos estadounidenses no cruzaron. Volaron exactamente sobre la línea fronteriza polaca, manteniendo una distancia calculada, como si quisieran mostrar su fuerza sin traspasar el límite. El mensaje era claro: sabemos dónde estás y podemos llegar cuando queramos. Pero antes, si te enorgullece la innovación militar estadounidense y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. El símbolo del poder estadounidense. El B-52 Stratofortress no es cualquier avión. Entró en servicio en 1955 y casi 70 años después sigue siendo uno de los bombarderos más formidables del planeta. Su estructura robusta y su capacidad para transportar más de 35 toneladas de armamento, incluyendo misiles nucleares, lo convierten en un arma de disuasión incomparable. Puede volar más de 14.000 kilómetros sin repostar, y cuando lo hace, un solo KC-135 puede extenderle la autonomía lo suficiente como para cruzar el planeta entero. Para muchos, su aparición tan cerca de Rusia es un recordatorio de que el poder aéreo estadounidense sigue intacto. El mensaje no solo era para Moscú, sino también para el mundo. Estados Unidos puede proyectar su fuerza donde y cuando lo desee. Pero hay algo más inquietante. El despliegue de los B-52 coincidió con reportes de movimientos rusos en la región de Kaliningrado, donde se ha detectado la presencia de sistemas de misiles Iskander-M capaces de portar ojivas nucleares. ¿Fue una reacción preventiva o una provocación deliberada? El despertar en Varsovia. Mientras tanto, en Polonia, los ciudadanos se despertaban con un estruendo lejano. Las redes sociales se inundaron de videos que mostraban luces rojas y blancas moviéndose lentamente en el cielo nocturno. Algunos pensaron que eran meteoros, otros que se trataba de ejercicios de la OTAN, pero las autoridades polacas confirmaron lo que pocos imaginaban. Era un despliegue conjunto entre la Fuerza Aérea estadounidense y la Fuerza Aérea polaca.
una maniobra de entrenamiento denominada Baltic Shield. El problema fue que Rusia no había sido notificada, y en un clima geopolítico tan tenso, la falta de comunicación puede ser tan peligrosa como un misil en vuelo. Los radares bielorrusos también detectaron la formación. El presidente Alexander Lukashenko fue informado inmediatamente y, según medios locales, contactó directamente con Moscú para coordinar una respuesta conjunta. En cuestión de horas, 3 naciones estaban en máxima alerta, observando los cielos con desconfianza. El silencio del Pentágono. En Washington, el Departamento de Defensa se mantuvo en silencio absoluto durante las primeras horas del suceso. Ningún comunicado, ninguna explicación. Recién al amanecer, un portavoz del Pentágono respondió brevemente a la prensa. Los vuelos forman parte de una operación rutinaria de entrenamiento dentro del marco de cooperación de la OTAN, pero esa frase no convenció a nadie. Los analistas militares europeos interpretaron la maniobra como un ensayo de respuesta estratégica ante un posible ataque ruso en el flanco oriental. Y no era para menos. La presencia de tantos bombarderos estratégicos, capaces de lanzar misiles de crucero AGM-86C desde más de 2.000 kilómetros, no encaja con un simple entrenamiento. Algo más grande estaba ocurriendo. El radar ruso se recalienta. Fuentes del Ministerio de Defensa ruso aseguraron que los radares del sistema Voronezh estuvieron al borde de la saturación durante varias horas. La cantidad de señales simultáneas, los ecos falsos y las interferencias provocaron que varias estaciones secundarias quedaran temporalmente fuera de servicio. Los operadores describieron la experiencia como una guerra electrónica en tiempo real. Según un informe filtrado por el canal Raybar, algunos de los B-52 volaban acompañados por aviones EA-18G Growler especializados en bloqueo de señales de radar y comunicaciones. Eso explicaría las interferencias. Y para los expertos, esa maniobra tenía un objetivo muy claro: evaluar la capacidad rusa de respuesta ante un ataque sorpresa. Era un juego peligroso, un juego en el que cada error podría desatar consecuencias irreversibles. El desconcierto en Moscú. A las 04:10 de la madrugada, el Centro Nacional de Control de Defensa ruso informó directamente al Kremlin. Los asesores militares despertaron al presidente Vladimir Putin, quien solicitó un informe inmediato. La reunión se realizó en un búnker subterráneo, donde se monitoreaban los vuelos en tiempo real. Putin, según fuentes anónimas, habría preguntado una sola cosa: ¿están armados con misiles nucleares? La respuesta fue diplomática, pero no tranquilizadora. No podemos confirmarlo. Esa frase bastó para que Rusia activara el protocolo de defensa nuclear en estado de vigilancia reforzada, aunque sin elevar el nivel oficial de alerta. Era una manera de enviar otro mensaje: estamos listos si ustedes lo están. El mundo contenía la respiración. Una jugada milimétrica. A medida que amanecía sobre Europa, los bombarderos estadounidenses comenzaron a girar hacia el oeste, trazando un arco sobre el mar Báltico antes de dirigirse nuevamente hacia Alemania. Todo había durado menos de 6 horas. 6 horas que bastaron para desatar el mayor susto aéreo en años. Pero lo que llamó más la atención fue la precisión de la maniobra. Los B-52 no solo evitaron ingresar en espacio aéreo ruso, sino que también mantuvieron un patrón de vuelo que simulaba una formación de ataque en pinza. Los analistas creen que se trató de un ejercicio de acercamiento estratégico, una táctica diseñada para medir los tiempos de reacción de los radares rusos y las respuestas de sus baterías antiaéreas. En otras palabras, Estados Unidos no solo mostró fuerza, recopiló inteligencia. La lectura geopolítica. Este tipo de operaciones no se improvisan. Cada vuelo, cada trayectoria, cada frecuencia de comunicación está planificada con semanas de anticipación. Y si algo quedó claro tras este despliegue, es que Estados Unidos está enviando un mensaje de disuasión estratégica, no solo a Rusia, sino también a sus aliados. En los últimos meses, Moscú ha intensificado sus ejercicios con China e Irán, además de reforzar su presencia militar en Bielorrusia. Washington, consciente de este movimiento, parece haber decidido responder sin disparar un solo tiro, solo con la presencia de sus bombarderos más icónicos, los mismos que han sido el rostro del poder estadounidense desde la Guerra Fría. Y justo cuando el mundo comenzaba a calmarse, los satélites captaron algo que cambiaría el rumbo de toda la historia. Pero antes de saber qué fue exactamente lo que detectaron, una señal que hizo temblar los cimientos del Kremlin, suscríbete al canal y quédate, porque lo que viene a continuación revela el verdadero propósito detrás del despliegue de los B-52 en Polonia. Eran las 07:22 de la mañana cuando los satélites de observación europeos captaron algo inusual en el cielo báltico. Una serie de luces se movían a gran altitud sobre el mar, al norte de Polonia. Las imágenes térmicas revelaron que no se trataba solo de los B-52 que regresaban a su base. Había nuevos contactos aéreos volando en dirección opuesta. Los analistas del Comando Aéreo de la OTAN confirmaron lo impensable. Desde la base rusa de Engels, hogar de los bombarderos estratégicos Tu-95 se habían detectado múltiples despegues. Los viejos colosos de la aviación rusa estaban en el aire. Y lo más alarmante, su ruta los dirigía hacia el mar Báltico. Durante casi una década, no se había registrado una confrontación aérea tan directa entre bombarderos estratégicos rusos y estadounidenses. Los cielos de Europa se convirtieron, en cuestión de minutos, en el escenario de un tenso enfrentamiento de inteligencia y disuasión. Los titanes frente a frente. Mientras los B-52 volaban sobre Polonia, los Tu-95 rusos avanzaban
avanzaban desde el norte, custodiados por cazas Su-35S. Los radares de la OTAN detectaron las dos formaciones acercándose lentamente, con una distancia de menos de 200 kilómetros entre sí. Los pilotos estadounidenses informaron contacto visual, siluetas plateadas con hélices girando como cuchillas en el aire helado. Desde sus cabinas podían ver perfectamente los bombarderos rusos volando a contraluz. Era una imagen sacada de la Guerra Fría, pero actualizada con la tensión de un mundo al borde del colapso diplomático. Durante más de 20 minutos, ambos bandos se observaron desde la distancia. No hubo disparos, no hubo maniobras agresivas, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier amenaza verbal. Para los estrategas, aquello fue una danza de poder, un recordatorio mutuo de que ambas naciones todavía poseen la capacidad de destruirse en cuestión de horas. El Pentágono reacciona. En Washington, el Centro de Operaciones Globales recibió los reportes casi en tiempo real. Los generales sabían que cualquier error de cálculo podía tener consecuencias irreversibles. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue informado de inmediato, y su respuesta fue tajante. Mantengan la calma, ningún avión cruza el límite. Ninguno. El Pentágono ordenó que los B-52 mantuvieran su curso original y no activaran sus radares ofensivos. Era una jugada milimétrica. Cada decisión debía transmitir control, no provocación. Sin embargo, los sensores de inteligencia electrónica registraron algo inquietante. Los Tu-95 rusos estaban emitiendo señales de radar de ataque. Era una provocación clara, una forma de medir si los bombarderos estadounidenses responderían. No lo hicieron. Los B-52 continuaron su vuelo en silencio, como si no hubieran escuchado nada. Y fue esa contención la que evitó que el incidente escalara a un punto de no retorno, el enigma del mar Báltico. Cuando los bombarderos rusos dieron media vuelta y se retiraron hacia el norte, la atención se centró en otro hecho aún más misterioso. Los satélites estadounidenses detectaron intensa actividad naval en el mar, justo debajo de las trayectorias de los B-52. Imágenes infrarrojas mostraron embarcaciones rusas lanzando boyas de sonar, posiblemente para rastrear submarinos aliados. Simultáneamente, buques de la OTAN comenzaron a moverse hacia la zona. El destructor USS Roosevelt y la fragata británica HMS Kent se posicionaron en aguas internacionales, mientras un submarino clase Virginia emergía temporalmente para transmitir coordenadas cifradas. Fuentes internas del Pentágono admitieron que todo formaba parte de un ejercicio de sincronización de fuerzas nucleares y convencionales. En otras palabras, un ensayo para comprobar si los bombarderos, la marina y los satélites podían coordinar un ataque combinado en cuestión de minutos. El resultado fue exitoso, y ese éxito fue observado cuidadosamente por Rusia. Pero antes de conocer la respuesta de Moscú y cómo el Kremlin reaccionó ante el vuelo más provocador de los últimos años, suscríbete al canal y quédate, porque lo que Rusia hizo después dejó atónitos incluso a sus propios aliados. La respuesta de Moscú. Horas después del incidente, el Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado oficial. La Federación Rusa ha detectado actividad provocadora cerca de sus fronteras. Nuestros sistemas de defensa han respondido adecuadamente para garantizar la seguridad del Estado. Pero detrás de ese mensaje diplomático se escondía una tormenta. Fuentes cercanas al Kremlin revelaron que Putin ordenó una revisión completa de las defensas aéreas del oeste ruso, incluyendo la modernización de los radares y la reubicación de misiles S-400 cerca de Kaliningrado. Además, se reactivó un plan de contingencia denominado Escudo del Volga, un protocolo secreto que implica mantener a los bombarderos estratégicos rusos listos para despegar en menos de 15 minutos. En otras palabras, la era de las alarmas dormidas había terminado. Mientras la tensión crecía, los medios internacionales comenzaron a cubrir el suceso. Algunos diarios europeos hablaron de una nueva crisis de los misiles, aunque en versión aérea. Sin embargo, ni Washington ni Moscú ofrecieron detalles. El Pentágono se limitó a decir que los vuelos cumplieron todos los protocolos de seguridad internacionales. El Kremlin, por su parte, acusó a Estados Unidos de teatro político, y en medio de esas declaraciones contradictorias, los analistas empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Qué estaba probando realmente Estados Unidos? Una teoría comenzó a tomar fuerza. Los B-52 no estaban allí solo para entrenar. Estaban poniendo a prueba los nuevos sistemas rusos de detección hipersónica. Según fuentes militares europeas, parte de la misión consistió en simular la trayectoria de misiles de crucero para analizar cómo respondían los radares enemigos. Era, en efecto, una operación de inteligencia encubierta disfrazada de entrenamiento. El propósito oculto. Días después, se filtró un informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que parecía confirmarlo. El documento, marcado como clasificado, detallaba pruebas de comunicación entre los bombarderos B-52 y los nuevos satélites de enlace táctico Link 21. Este sistema permite coordinar ataques entre bombarderos, drones y cazas F-35 en tiempo real, incluso en entornos de interferencia. El despliegue en Polonia habría sido la primera prueba de campo a gran escala, y los resultados, según el informe, fueron altamente satisfactorios. Esto explicaría la inusual sincronización, el silencio radial y la precisión de las formaciones. No se trataba de intimidar a Rusia, sino de probar una red de guerra completamente nueva.
Pero claro, Rusia no podía saberlo, y su reacción fue inmediata: reforzar sus posiciones en Bielorrusia y activar vuelos de reconocimiento sobre el Mar Negro. El resto de Europa observaba con nerviosismo. Los gobiernos de Alemania, Francia y Suecia solicitaron explicaciones formales a Washington sobre el alcance de la operación. La OTAN respondió que todas las maniobras se realizaron dentro del marco de defensa colectiva. Sin embargo, los diplomáticos reconocen que la tensión se ha vuelto palpable. Cualquier error, una mala lectura de radar o un piloto nervioso podría desatar una cadena de reacciones imposibles de detener. El analista británico Richard Meeks lo explicó así: estamos presenciando el regreso de la disuasión clásica. Mostrar músculo, medir al oponente y retirarse antes del choque. Pero esta vez el riesgo es mucho mayor porque todo sucede en segundos. La velocidad con la que la información viaja, la presencia de armas hipersónicas y la guerra electrónica hacen que un solo malentendido pueda convertirse en una crisis global. El impacto en Moscú. Los medios estatales rusos reaccionaron de inmediato. Canales como RT y Sputnik transmitieron programas especiales asegurando que los bombarderos estadounidenses habían simulado un ataque nuclear preventivo. Esa narrativa caló hondo en la opinión pública. En Moscú, las redes sociales se llenaron de teorías sobre un inminente conflicto. Las tiendas de suministros militares reportaron un aumento inusual de ventas de equipo táctico y raciones de emergencia. El Kremlin, mientras tanto, utilizó el incidente para reforzar su discurso interno. Occidente intenta intimidarnos, pero Rusia nunca se doblega. Y así, lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento terminó convirtiéndose en un arma política dentro de la guerra informativa. A los pocos días del incidente, China realizó ejercicios militares en el Mar Amarillo, mientras Irán anunció nuevas pruebas de misiles de largo alcance. El mensaje era evidente: los aliados de Moscú estaban atentos. Estados Unidos respondió anunciando maniobras conjuntas con Japón y Corea del Sur, reforzando la idea de que el equilibrio global vuelve a fragmentarse en bloques. Los B-52, aquellos colosos de los años 50, habían conseguido lo que pocas veces ocurre: recordarle al mundo que el poder aéreo sigue siendo el lenguaje más claro de la disuasión. Y lo más irónico de todo es que, pese a su antigüedad, estos aviones siguen tan operativos que se espera que permanezcan en servicio hasta el año 2050, completamente modernizados, con motores Rolls-Royce y aviónica digital. El viejo bombardero no ha envejecido, ha evolucionado. El mensaje final: la operación sobre Polonia dejó 3 lecciones claras. Primero, que Estados Unidos conserva la capacidad de proyectar su poder estratégico sobre Europa en cuestión de horas. Segundo, que Rusia sigue respondiendo con reflejos de Guerra Fría, utilizando el miedo como arma política. Y tercero, que la estabilidad global pende de un hilo más delgado que nunca. Porque cuando los B-52 Stratofortress despegan, el mundo escucha. Y cuando Rusia los detecta, el mundo contiene el aliento. La flota estadounidense regresó a su base en Fairford sin incidentes. Pero el eco de esos motores aún resuena en los radares del Báltico. La operación duró menos de 8 horas, pero dejó una huella que todavía inquieta a las cancillerías del mundo. El general retirado Mark Hertling lo resumió de forma contundente: no fue un ejercicio, fue un mensaje, un recordatorio de que el poder aéreo norteamericano puede aparecer en tu frontera antes de que termines de parpadear. Y ese mensaje, sin duda, fue recibido en Moscú con claridad absoluta. El B-52 es más que un avión, es la encarnación del poder persistente, del acero que envejece pero no se quiebra. Su sola presencia basta para reconfigurar alianzas, encender radares y recordar que la supremacía aérea no se negocia. Conclusión: el incidente de los B-52 en la frontera polaca no fue casualidad. Fue un mensaje codificado que dice, en palabras silenciosas: Estados Unidos sigue vigilante y Rusia lo sabe. En la nueva era de tensiones globales, donde los conflictos se miden en segundos y no en años, los viejos gigantes del aire vuelven a ser los guardianes del equilibrio. Los B-52 despegaron, cumplieron su misión y regresaron, pero su sombra sigue proyectándose sobre los cielos de Europa. Una advertencia, una promesa y, para muchos, un presagio. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita, porque lo que está por venir podría redefinir el equilibrio militar en toda Europa. Nos vemos en el próximo vuelo, donde desentrañaremos cómo Estados Unidos planea mantener su dominio aéreo incluso frente a los nuevos cazas hipersónicos rusos.